Dios les bendiga en esta hora a todos los que nos puedan escuchar por este medio, por el cual hemos estado transmitiendo algunas predicaciones y lecciones, como les dije en la última ocasión. Haremos una oración y de pronto iniciaremos con la lección que les voy a presentar en esta mañana. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre y damos honra y gloria por tu misericordia y bondad, Señor. Pedimos la dirección, Señor, tu guianza, tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra, para que esta lección, Señor, basada en tu verdad, sea de bendición a quien la escuche y la vea por este medio. Gracias, Jesús. Amén. Formación de hábitos familiares. Un hábito es sinónimo de costumbre, lo cual podría ser definido como una conducta aprendida por su repetición en forma frecuente en nuestra vida diaria, la cual viene a ser parte de nuestra personalidad. Hábito, sinónimo de costumbre. Hablar de hábitos familiares se entiende que son aquellas conductas ejecutadas predominantemente en la interacción con nuestros padres, hermanos o hijos, según sea la etapa de nuestra vida. Sí, hablamos entonces que el tema es formación de hábitos familiares, y en ocasiones se manifiestan y se aprenden dentro del trasfondo familiar, pero hay también lo que son hábitos sanos, que son de gran satisfacción, y otros que no tanto, que al contrario pues dan pena, que no son del todo gratificantes a la hora de manifestarse, o que nosotros los podamos ver o aprender, o en este caso observar en alguien más también. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que el origen de los hábitos familiares se da precisamente en el entorno o en el núcleo familiar, ya sea a través de enseñanzas informales, de manera verbal o explícita, o de la otra manera que es solo por observación, solo por imitación, porque es el medio ambiente, el entorno donde nosotros hemos vivido. Es decir, que nosotros aprendemos dentro de la familia aquellos hábitos que se van a manifestar más adelante. Algunos de ellos son, por ejemplo, que los padres suelen ser puntuales para sus trabajos. Esto es bueno, pero falta de impuntualidad en otros compromisos. Después, el papá es responsable para cubrir las necesidades de familiares, en este caso de sus hijos, de su esposa, pero diariamente riñe con su esposa de manera violenta. La madre es muy esmerada en mantener limpia la casa, pero frecuentemente murmura de otras familias. En todos estos casos nosotros vemos que hay hábitos positivos. Sí, porque el padre es responsable, el padre es puntual, pero no llega a los compromisos a tiempo. Entonces están lo positivo y lo negativo, siempre está haciendo ahí la balanza. En el caso de la madre también, en el caso de los hijos, es la misma cuestión. A veces van a estar ahí del todo al pendiente, siendo cariñosos con besitos, pero pues falta también actuar en manera congruente. Todos los hábitos los recibimos y los transmitimos. Entonces usted puede ser que los reciba, usted puede ser que los transmita, según sea su edad, según sea el rol que ejerza dentro de su familia, dentro de su hogar, porque en este caso es el hogar el que va a ser el pionero para que usted aprenda hábitos y costumbres sanas que puedan ser agradables, que puedan ser perfectos dentro de su familia y que sean bien vistos a los ojos de Dios. Aunque también, déjame decirle
Y hay otros grupos que influyen en la formación de hábitos. De ahí también obtenemos hábitos como es la escuela, de los maestros, de los compañeros participantes, los cuales pueden influir en alguna manera positiva o negativa para la formación de su carácter, para la formación de hábitos, de costumbres que usted puede desempeñar a futuro. Entonces es importante que preste atención a todo ello. Otra cuestión es el trabajo. El trabajo también le va a ayudar a formar hábitos, le va a ayudar a tener cuestiones positivas que usted puede implementar en su hogar, que usted puede implementar incluso con sus amistades. Sin embargo, pues ha de tener usted siempre la convicción en Cristo y que Él es el que va a influir en nosotros para que nosotros formemos buenos hábitos. Por otro lado, un formador de hábitos actual, o en este caso hay dos, lo que es la televisión y lo que es ahora el internet. Si ellos forman hábitos bastante contundentes para la conducta, para la formación de hábitos en la familia, en el hogar. La televisión fue o tuvo su cumbre máxima para degradar la conducta humana, para degradar los pensamientos humanos, para degradar los valores humanos. ¿Por qué? Porque la televisión pues nos daba información, era un medio de comunicación bastante eficiente en nuestro tiempo, pero también metía los mensajes llamados subliminales, en los cuales fueron introduciendo conductas que no son acorde a aquellos que somos hijos de Dios, como pudiera ser las cuestiones de sexualidad, de vandalismo, de nuevas modas para los jóvenes. Y entonces de esta manera fue transcurriendo una degeneración de lo que son los valores que anteriormente se tenían. Después entró el internet y con este sí se hizo una gran revolución, que ahora hasta los niños de 2 años son más eficientes en el manejo de dispositivos y pueden manejarlos de tal manera que ellos recopilan la información que quieran y pueden ver lo que ellos quieran en cualquier momento. Lo tienen a su alcance con un clic, con un simple tallón, con su yema, con su dedito pequeño. Y entonces ahí está también el peligro para que ellos formen hábitos malos. ¿Por qué? Porque van a agarrar cuestiones que no están adecuadas a su edad. Y en los más jóvenes van a ir adquiriendo la habilidad de manejar ciertos dispositivos y extraer cierta información. Entonces hay peligro también en los dispositivos, hay peligro en el internet y nadie está exento. También los adultos han caído en la desesperación o han caído también presa de esos dispositivos, de esas redes sociales, y han perdido incluso sus familias. Entonces hay que prestar atención a estos medios de comunicación para que no nos desvíen del propósito divino, para que no nos desvíen de tener buenos hábitos, porque los buenos hábitos nosotros los vamos a encontrar en la palabra de Dios. Dice en Levítico 18:30: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces, la Biblia nos va a formar a nosotros buenos hábitos. La Biblia nos va a enseñar qué hábitos debemos de desechar. Nos va a enseñar a observar de manera adecuada la televisión, el internet,
nos va a ayudar a tener un buen núcleo familiar donde manifestemos en congruencia excelentes hábitos y donde quiera que nosotros nos movamos, sea en el trabajo, sea en la escuela, donde quiera que estemos con los maestros, los hábitos que hablen de nosotros sean los bíblicos. Dice la escritura que Jesús, por ejemplo, tenía el buen hábito de ir a las sinagogas a enseñar, y eso lo aprendió en el hogar. En el hogar había aprendido con su madre José, con su madre María y con su padre José, que fueron los que lo guiaron, fueron los que lo instruyeron, los que lo llevaron por el buen camino, por decirlo así, los que lo enseñaron a dar los primeros pasos. De ellos aprendió. Pero después vemos también en la escritura, por ejemplo, a Timoteo, un joven que tenía una fe no fingida. Y esta, dice la escritura, o en este caso nos dice Pablo, que lo aprendió primero de su abuela Loida y en su madre Eunice. O sea que había sido recurrente esa fe no fingida. Se aprendió primero de su abuela y luego de su madre y ahora el nieto prácticamente. Esa fe no fingida, verdadera, tenía 3 escaloncitos ya y se andaba manifestando acá en el más pequeño, con Timoteo. Pero la abuela le enseñó a su hija y la hija le enseñó a su hijo. Entonces, de esta manera, ellos tenían un buen testimonio delante de Dios y del hombre. ¿Por qué? Porque tenían un buen hábito, una fe no fingida. Por otra parte, la escritura dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, que la comunicación, donde nosotros conversamos, nos movemos, donde estamos platicando, hay costumbres, hay hábitos que se van a manifestar, que se van a salir a flote, donde quiera que estemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar alertas para identificarlos a ellos e identificarnos nosotros con la palabra de Dios, que dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hay una mala conversación, sería bueno que usted le ponga atención, que usted le preste la debida atención para ver que eso no va de acuerdo con la personalidad que usted ahora manifiesta como hijo de Dios. Por otra parte, la epístola a los Hebreos hace alusión al tema de los hábitos, pero en cuanto a los bienes materiales, es decir, a lo económico. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Es decir, el escritor exhorta a los creyentes que se habían acostumbrado a no congregarse y a cambiar de actitud, procurando hacer de la abstinencia al culto un hábito constante. ¿Por qué? Porque se estaban alejando de la congregación, se estaban alejando de los buenos hábitos, de la buena costumbre, que es de, como dice la escritura, habitar todos juntos en armonía. Pero ya no estaban reuniéndose para habitar en armonía con los hermanos, para congregarse, para alabar al Señor de manera unánime, sino que ahora tenían otras costumbres que habían adquirido y los estaban apartando del camino del Señor. Entonces prestemos también atención a los hábitos que son contra el principio bíblico, contra aquello que no va o debe de ir con nosotros. Nosotros tenemos un Padre Celestial que alimenta y sustenta a las aves del cielo, las cuales no trabajan, pero las alimenta, las sustenta. Entonces de la misma forma lo hará con nosotros. Usted no tenga pendiente. Tiene a un Dios todopoderoso que le ama y le sustentará. En primer lugar, practique el respeto, el cual debe de ser mutuo. Es decir, de uno a otro, de padre a hijo, de madre a hijo y viceversa, entre hermanos también.
¿Por qué? Porque eso se ha ido perdiendo, se ha ido también degenerando, se ha ido destruyendo y por ende destruye también a la familia. Les voy a leer una porción de la Biblia donde dice, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Fíjese bien, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces es algo que tiene que ser recíproco. Casadas, estad sujetas a sus maridos, maridos, amad a sus mujeres, hijos, obedecer a vuestros padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y por si fuera poco, el apóstol Pablo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, allí están unos deberes sociales, unos deberes que deben de convertirse en hábitos que nos van a ayudar a practicar el respeto entre nosotros y a vivir en unidad como familia. También tenemos el principio de la obediencia, el cual también debe de ser un hábito que ha de manifestarse. Dice Pablo en Efesios 6:1, hijos, obedecer al Señor obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y acá en Colosenses decíamos, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es decir, que Pablo habla ese principio, el principio de la obediencia, el cual es parte de los mandamientos bíblicos, obedecer al Señor. Tenemos que obedecerle. Y si obedecemos al Señor, obedecemos su palabra, y por ende, pues entonces aquellos que somos hijos, obedeceremos a nuestros padres. Por otra parte, vamos a terminar la lección invitándolo a evaluar sus hábitos, los escolares, laborales, morales, sociales y espirituales, reforzando aquellos que sean agradables al Señor y corrigiendo los negativos. Déjenme leerle una porción de la Escritura para concluir. Filipenses. Tal vez algunos de ustedes se van a identificar con esta palabra e incluso pues ya la puedan tener por ahí dominada. Filipenses 4:8-9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, si queremos formar buenos hábitos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno donde nosotros nos estamos moviendo, prestemos atención a lo que el apóstol Pablo ha dicho, lo que aprendisteis y visteis de mí, el cómo me comporté delante de ustedes, el cómo trabajé, el cómo hice, así hagan. Es decir, cuando nos habla hacia los buenos hábitos. Dice todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Pablo invita a cada uno de nosotros a que practiquemos
hábitos que sean acorde a la palabra de Dios, que sean acorde a lo que hemos visto que Dios ha demandado de nosotros a través de su palabra. Dios les bendiga en esta hora y los despido con una oración. Señor, en esta hora bendecimos tu nombre, damos la honra y la gloria, Señor, a ti por tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendice al lector, bendice a aquel que pueda ver esta clase, Señor. Que preste atención a lo que hay ahí de contenido. No lo podemos hacer muy extenso, Señor, por las premuras del tiempo, Señor. Pero sabemos que necesitamos formar hábitos sanos, hábitos que nos ayuden a vivir en el núcleo familiar de la manera correcta e íntegra que tú esperas y demandas de nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Deseo bendición y vida abundante, Señor, para todos y cada uno de aquellos que nos miren por este medio. Amén.